Hola, ¿cómo te va, Miguel? ¿Cómo ¿Cómo va, Juan? estamos? ¿Todo ¿Cómo estás? bien? ¿Cómo te va? Mira, Muy bien. el doctor Brodsky es un ex residente del Hospital Hadassah de Jerusalén, es jefe del servicio, ex jefe del servicio de oftalmología del Hospital Israelita y realmente tiene toda una trayectoria en la oftalmología y así que lo vamos a escuchar. Gracias otra vez por tu generosidad, Miguel, de estar acá con nosotros y de compartir. Vos sabés que esto siempre a nosotros nos sirve y me imagino que a los demás, con las exposiciones que hemos tenido de Fernando y de Adolfo, también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar con gente tan linda y tan simpática y conocidos, ¿no? Porque mucha gente, la trayectoria en la oftalmología hizo que nos podamos encontrar, lamentablemente hoy en día en forma virtual. Esperemos que algún día llegue de vuelta a la forma presencial, ¿no? Porque dar clases o compartir conferencias de esta forma es un poquito raro. Todavía yo me siento raro con cuando voy por la calle y veo a toda la gente con barbijo, uno se siente que está en otro mundo, ¿no? Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, compartir. Ahí estamos. Estamos, bueno, un poquitito, bueno, después de haber escuchado tan lindas exposiciones, a ver, ahí está, tan lindas exposiciones quirúrgicas, llega un poco la parte clínica, ¿no? Pero bueno, hoy en día sabemos perfectamente que una buena superficie, con una superficie sana, es la mejor garantía para todo lo que son cirugías premium, cirugías en general, refractivas, en la cual el paciente tiene que tener una buena lágrima para poder bancarse, digamos, todo lo que son los procesos inflamatorios que producen las cirugías, ¿no? Algo normal. Pensemos que la especialidad de la superficie ocular empieza no mucho tiempo, o sea, no tiene tanto tiempo de vida, ¿no? Recuérdense que en su momento Wolf había dicho que la lágrima tiene, la película lagrimal tiene tres capas: la capa lipídica, la capa acuosa, la capa mucosa. A ver si puedo señalar acá el puntero. No sé cómo, no me acuerdo cómo era, no importa. Y después de eso, en cierta manera, mucho más adelante salió que realmente la película lagrimal estaba formada por una capa acuomucinosa, que tenía estrecha relación con la capa lipídica, perdón. La capa acuomucinosa realmente está formada fundamentalmente por dos cosas, que está formada por agua y por mucina, que está producida por la glándula lagrimal y accesorias y por las células caliciformes, mientras que la capa lipídica está formada, ustedes saben, segregada, mejor dicho, por las glándulas de meibomios, ¿no? Lo importante de la parte acuomucinosa es que evidentemente baja la tensión superficial y permite un poquito el fenómeno de la mojabilidad, que es una de las propiedades más importantes que tiene la película lagrimal. Obviamente que de ahí saltamos, fíjense, a las primero se tomaba mucho el ojo seco como un síntoma. Yo tengo ojo seco. Y de repente Michael Lem nos enseña en el año 1995, recién hace 20 y pico de años, que realmente el ojo seco no es un síntoma, sino es una enfermedad. En ese momento él había hecho una clasificación en ojos secos acuodeficientes, lipodeficientes, y ahí está, ustedes ven en este esquema, todo lo que realmente aparece, o todas las patologías dentro de esas cosas, todo lo que son Sjögren, no Sjögren, primario y secundario, los no Sjögren fundamentalmente por las enfermedades glandulares, por pérdida de reflejo lagrimal en las paredes faciales, en usuarios de lente de contacto, u obstrucción de la glándula lagrimal, por ejemplo, en los penfigoides, mientras que en los lipodeficientes vemos que está toda la enfermedad de las glándulas en mebonio en sí, y en otros casos, por ejemplo, todo lo que producen los lentes de contacto, el trastorno parpadeo, la exposición, que producen una inestabilidad de la película lagrimal. Obviamente que de ahí, fíjense que saltamos recién a
el Deus 2007, en el cual ya ahí aparece una definición mucho más certera, no solamente de la parte de clasificación etiológica, sino ahí ya empiezan a aparecer también otros conceptos, como ser la sintomatología, la incomodidad e irregularidad visual que esto produce, inestabilidad de la película, y bueno, y todo esto se acompaña de incremento de la osmolaridad, que es uno de los factores más importantes que fueron apareciendo durante todo este tiempo, y ahora vamos a ver por qué. Me está pareciendo, perdón, que tengo que admitir gente, habría si alguien lo puede sacar porque si no me ocupa en la pantalla. Bueno, sigamos. Y al Deus 2007 se le agrega a posteriori, espera, ahí está, se le agrega a posteriori algunas modificaciones, no puedo, ahí está, algunas modificaciones que son en el Deus 2017, que es otra vez se juntan los expertos mundiales en el ojo seco, y aparecen 2 o 3 modificaciones al Deus 2017, que son fundamentalmente, manejan como causa de ojo seco la alteración de la homeostasis de la película lagrimal, y eso es lo que causa la alteración de la superficie, y obviamente ponen en la fisiopatología la hiperosmolaridad, la inestabilidad y la inflamación, que son los factores que producen los daños en la superficie. Y obviamente los cambios neurosensoriales que hacen que haya o contribuyen a esa disparidad. Ustedes vieron que hay muchos pacientes que vienen con queratitis, con inflamaciones, y realmente tienen un cuadro que viene a cambiar los anteojos, no vienen por síntomas de ojo seco, mientras otros vienen con mucha sintomatología y con pocos síntomas a la vista. En el medio de estos 2 Deus aparece otro Deus que para mí es el más importante de todos, y ahora vamos a ver por qué, que es el Deus sobre disfunción de glándulas de meibomio, que nos dice que la disfunción de glándulas de meibomio es una alteración cual y cuantitativa del meibo, de todo lo que es lo que está dentro de las glándulas, que producen obstrucciones, un proceso obstructivo de las glándulas, con queratinización de todo esto, y que produce en cierta manera la inestabilidad de la película lagrimal. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que el 85% de nuestros pacientes que vienen a la consulta por ojo seco, por lo general son por disfunción de glándulas de meibomio, o sea, cuadros lipodeficientes. Y hablando un poquito de la fisiopatología, sabemos perfectamente lo que es la osmolaridad. Acá estamos viendo que una célula normal, cuando está expuesta a un ambiente hipertónico, o sea, hipertónico, ¿sí? Hay una pérdida por pérdida de agua, automáticamente se deshidrata. Al deshidratarse la célula, obviamente para compensar esto, entra sal a la célula para recuperar el agua, pero esa sal es tóxica y produce daño y muerte celular. Obviamente en la industria farmacéutica vamos a ver que automáticamente hay productos que tienen lo que se llaman solutos compatibles, como son la glicerina, la carnitina, el eritritol, que entran a la célula y producen el efecto de osmoprotección, evitando que esto pase. Obviamente el otro punto que habíamos hablado es la parte inflamatoria. Todo ojo seco es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿cómo es la activación de ese proceso inflamatorio? Y muy fácil. Tenemos fundamentalmente las citoquinas, fundamentalmente las interleuquinas 1B, que producen la síntesis de las prometaloproteínas MP9. Estas producen a su vez las metaloproteínas MP9, aumenta más las interleuquinas y produce un círculo vicioso, produciendo fundamentalmente todo lo que es el daño celular. Un amigo nuestro, Rolando, de Italia, había dicho que la zona de mayor inflamación es la zona nasal, debido a que el torrente de la lágrima sale por el punto lagrimal y produce mayor concentración de lágrimas en esa zona. Siguiendo con esto, vamos a qué síntomas tenemos en el ojo seco. Obviamente los síntomas los conocemos todos, no vamos a estar profundizando en esto: picazón, ardor, mucho ardor, pesadez fundamentalmente a la mañana, después de usar la computadora, cosas de la vida moderna que evidentemente aumentaron totalmente todos los cuadros de ojo seco, fundamentalmente intolerancia al lente de contacto, y bueno, si hay afección de la córnea vamos a tener fotofobia, visión borrosa, lagrimeo paradójico.
fíjense que uno de los principales síntomas que tenemos en el ojo seco es el lagrimeo, y el paciente te dice, pero ¿cómo? Tengo ojo seco y tengo lagrimeo, y esto es muy fácil, porque evidentemente, como sabemos que el 85% de los pacientes tienen ojo seco lipodeficiente, o sea, sin aceite, al no tener aceite, el aceite, o sea, la lágrima, por un lado se evapora rápidamente, pero por otro lado el agua no se contiene por el ojo y sale para afuera. Entonces ahí aparece el lagrimeo. El ojo le pide al cerebro más lágrimas, pero el cerebro le sigue mandando más de lo mismo. Por ende, el lagrimeo es uno de los síntomas más importantes. Bien, siguiendo un poquitito, los signos importantes, también los conocemos, la hiperemia conjuntival, lagrimeo, blefaritis, que es parte de todo este cuadro, queratinesión del borde, en las pingüéculas y el pterigion, y Adolfo sabe muy bien que hay la aparición del DELEM, como en las cirugías del estrabismo, donde hay zonas de ojo seco parcializados que después se convierten en generalizados, y obviamente tener en cuenta las adherencias de signos mucosinequiantes, porque eso ya son patologías ya más complejas, como las que vamos a ver acá, que son los distintos signos de pemfigoide ocular cicatrizal. No necesariamente tenemos que llegar a tener simbléfalo o este tipo de cuadros para poder sospecharlo, ya que cuando tenemos pacientes con procesos inflamatorios que van y vienen, y tienen algunas cicatrices subconjuntivales, primero de todo preguntar si esas cicatrices subconjuntivales no son debido a alguna conjuntivitis viral que tuvo en el pasado, pero como tenemos dudas, siempre conviene hacer una biopsia de conjuntiva sana vulvar para poder tener específicamente el resultado de si tenemos alteraciones de la membrana basal o no, o sea, anticuerpos en la membrana basal para tener el diagnóstico, porque ahí ya tendríamos que trabajar junto a los inmunólogos para inmunosuprimir a estos pacientes. Otro de los cuadros también bastante importantes son las rosáceas, o sea, pacientes por lo general o sea, estos pacientes de arriba que ustedes ven acá con la rinofina y todas estas spiders en la piel son fáciles de diagnosticar, pero muchas veces el paciente se presenta con los signos oftalmológicos, chalacio en la repetición, disfunción glandular, un break-up-time test de 2 o 3 segundos, no necesariamente tienen que llegar a tener estos cuadros bastante inmunológicos, como digo yo, que son la neovascularización corneal, que empieza, el panus, que empieza a entrar y produce este tipo de cuadros, cicatrices, que pueden llegar a perforarse. Entonces, en estos cuadros rosáceos hay que tener cuidado, o sea, porque evidentemente, y más en los chicos, en el cual también tenemos gran población de chicos con rosácea, en los cuadros inmunológicos son muy, pero muy serios. Bueno, y obviamente los cuadros de coeficiencia, los que son los Sjögren fundamentalmente, en el cual es fundamental, en principio, hacer los test sanguíneos para descartar la parte de anticuerpos y que el anti-RO, anti-LA conocido, y fundamentalmente con el patrón de queratitis que viene acá abajo, que son evidentemente los característicos de la codeficiencia. ¿Qué factores hoy en día hay que tener en cuenta? Y bueno, obviamente ya sabemos, computadora, teléfono, todo lo que sea pantalla, hace que el paciente esté fijando la vista todo el tiempo, más que todos los chicos con la Play, este tipo de cosas, o los que trabajan con la computadora en las oficinas. Eso hace que en cierta manera los párpados no se contraigan. En cierta manera van a ver, si ustedes se ponen a atender atención, que un paciente que está usando la computadora en un minuto va a parpadear una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? El aceite se queda dentro de la glándula. Al no salir, porque no se contraen los párpados, o no parpadear, se convierte en grasa. Esa grasa es el mejor alimento para todas las bacterias que tenemos saprófitas en nuestro ojo, que generan la lipasa, y eso va destruyendo completamente las grasas, las glándulas, perdón. Obviamente también tener en cuenta todas las enfermedades que pueden producir ojo seco, acá las tienen, y fundamentalmente los medicamentos. De ahí que el interrogatorio a los pacientes es importante saber si el paciente toma alguno de estos medicamentos que ustedes ven acá, y fundamentalmente en pacientes jóvenes me pasa mucho a las chicas que les preguntas, bueno, ¿tomás alguna medicación? Y dicen, no, 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 no. Después seguís hablando, ¿y hormonas? Ah, sí, tomo anticonceptivos. El anticonceptivo, piensen que evidentemente es uno de los elementos que más puede producir en personas jóvenes, aparte de la computadora, ojo seco evaporativo. Tener en cuenta que la menopausia, fundamentalmente no por la disminución de estrógenos, sino por los andrógenos, que son los que regulan la apoptosis de los linfocitos, producen, o sea, toda mujer menopáusica tiene algún grado de ojo seco hasta que no se demuestre lo contrario. Obviamente los antileucomatosos, por sus conservantes, hoy en día por suerte con los medicamentos libres de conservantes esto baja, y las cirugías oftalmológicas. ¿Por qué? Porque todas las cirugías oftalmológicas, al agredir al ojo, producen liberación de citoquinas, por eso es importante tener una muy buena lágrima para tratar de bancarse una cirugía.
El esquema diagnóstico, bueno, vamos a pasar rápido esto, de lo que ven acá a la izquierda de la pantalla, a la derecha, el esquema sería muy fácil. La gotita de fluoresceína es fundamental, Bricaptine test, test de Schindler, inspección de glándulas, menisco inferior, verderizamina. Este es el orden para seguir. Entonces, el cuestionario yo uso fundamentalmente el test de OSDI, que es uno de los test más fáciles de usar, que ustedes pueden bajarlo inclusive en internet y poder hacerlo directamente con la computadora y automáticamente sale el resultado. Tenemos, obviamente, siempre la lámpara hendidura y el frasquito de fluoresceína al lado de la lámpara, porque eso nos va a dar todos los detalles importantes para tener una primera vista importante del ojo seco. Acá vamos a ver, por ejemplo, distintos tipos de queratitis, fundamentalmente los evaporativos, por eso son muy importantes las glándulas de meibomium inferiores. Vamos a ver que las queratitis son inferiores en el tercio inferior de la córnea. Cuando tenemos casos como los de acá abajo, hay que ver que el paciente no tenga algún problema de acuodeficiencia, pueden ser mixtos a veces, pero ahí el factor de las citoquinas son muy importantes, y obviamente no confundirse con las queratitis herpéticas, que a veces dan cuadros bastante parecidos, ¿no? Siguiendo el cuadro, muy importante ver el menisco inferior, que lo podemos ver perfectamente con la fluoresceína. Obviamente el Bricaptine test es uno de los elementos que siguen a todo lo que vimos anteriormente. Luego de Bricaptine test vemos el test de Schindler. Obviamente que el Bricaptine test va a depender de donde estemos. No es lo mismo un Bricaptine test acá en Buenos Aires o en Santiago de Chile de lo que es, por ejemplo, en La Pampa o en Calafate, en el cual la vida es mucho menos industrial y es mucho menos más tranquila. Y el test de Schindler es fundamental. Hoy día yo vi muchos pacientes que vienen con tapones lagrimales, con puntum plaques, y evidentemente son pacientes que nunca en su vida le habían hecho un test de Schindler. Y el test de Schindler, en cierta manera, es lo que nos va a marcar directamente la necesidad o no, o sea, nos va a dar una idea de cómo es la cantidad de líquido que tenemos en la lágrima para saber si tenemos que hacer o no puntum plaque. Yo personalmente era un tipo que ponía muchísimos puntum plaque, hoy en día estoy poniendo muy poco porque evidentemente en los lipodeficientes poner puntum plaque, digamos, el verderizamina es lo que reemplazó al rosa de Bengala porque es menos tóxico, nos va a marcar fundamentalmente dos cosas. Primero, la cantidad de células dañadas, células muertas, tanto en conjuntiva como en córnea, como esto que ven acá, que es en el lado izquierdo, que es un poquitito el borde palpebral, cómo tenemos el borde palpebral, si realmente tenemos sufrimiento o no de esto, que es muy importante. Y bueno, y esto es para mí lo más importante. Estas pincitas que ven en el medio son pincitas de expresión glandular, y fundamentalmente el estudio de la glándula meibomium desde su origen hasta lo que va saliendo de eso, es lo más importante porque es la fisiología de la glándula y lo que nos va a determinar cómo está el sebo, cómo está la meibo, el líquido, el aceite que tiene que salir. Obviamente que tenemos puntos extremos, como es el de esta abajo, el no normal, ese que está acá arriba, el de abajo para ver que sale esa pasta dentífica, ese grado 4 de disfunción. Ahí tenemos puntos intermedios, como vemos arriba, al lado o sea, del lado derecho, y por último, todos los cuadros de blefaritis, también los podemos ver ahí, inclusive cuando tenemos este tipo de cuadros, descartar la presencia o no de Demodex. Siguiendo con el cuadro, tenemos ya estudios un poquito más sofisticados que por lo general no se usan tanto por el costo que tienen. ¿Estamos de acuerdo? Porque la verdad que tanto la citología de impresión, como ven acá arriba, como todo lo que es análisis de sangre, que están buenos porque nos va a dar, por ejemplo, la presencia de las distintas enzimas que tenemos, lisozima, lactoferrina, que nos marca un poquito la calidad de la lágrima. Son estudios que son buenos, pero la verdad que no están mucho al alcance de todo el mundo. Lo mismo que el TIAR Lab, que es el que mide la osmolaridad, también es un buen estudio, pero realmente el costo hoy en día que tiene Argentina, realmente, si ustedes se imaginan que es difícil explicarle a un paciente, porque le estamos pidiendo algunas cosas, explicarle a un paciente lo que es la osmolaridad también va a ser un poco complicado. Y abajo van a ver el otro estudio que también es un poquito también sofisticado, que es el Inflammatory, que es el que mide un poquito las metaloproteínas. Es más o menos como un EVA test, pero de metaloproteínas, para ver si el ojo está inflamado o no. Me da la impresión que también no es necesario, porque la clínica, y fundamentalmente, otra vez repito, sabemos que el ojo seco es una enfermedad inflamatoria. Y bueno, y vamos hoy en día a lo que estamos usando. Los que hacemos superficie, creo que nos valemos de estos estudios, o de estos aparatos, que ya son mucho más modernos.
Yo personalmente uso el Keratograph 5M, que es el que tenemos acá arriba. Es un aparato de la marca Oculus, de la firma Oculus, alemana, que nos da, aparte de ser un topógrafo excelente, nos va a determinar todas las funciones que vamos a ver a continuación, de toda la relación que hay entre la película lagrimal, la calidad de esa lágrima y la superficie del ojo. Hoy en día salieron otros aparatos, como el Hydra, el Actidiac, que son bastante similares, un poquitito de menor calidad, pero que nos pueden también dar una idea clara de estas cosas. Lo primero que hacemos con el queratógrafo es medir el menisco lagrimal. Yo creo que este estudio del menisco lagrimal es homologable con lo que puede dar el Schirmer-T. Yo hice un trabajito en el cual a todos los pacientes que tenían menisco lagrimal arriba de 0,20, que es lo normal, 0,20 milímetros, les hacía el test de Schirmer y todos también daban un test de Schirmer normal. En vez, en los casos que teníamos un menisco lagrimal cortito, nos daban un test de Schirmer bastante corto también. Nick-Back con tiempo real. Este es un break-up time test, pero en tiempo real. No ponemos una gota de fluoresceína, en el cual vemos que lo de arriba, el campo verde, es cuando está así, quiere decir que el paciente pudo lograr llegar a terminarlo con una lágrima estable, y acá vemos distintas secuencias de distintos pacientes con break-up time test. Miren, por ejemplo, ustedes fíjense acá en el medio, verde con rojo, quiere decir que el paciente llegó a terminar el estudio, pero rompió su lágrima enseguida, 2-3 segundos. Sin embargo, este paciente acá, que tiene blanco en el campo, ven que como rompió todas las lágrimas. Por ejemplo, yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál les parece que el paciente está peor? ¿El que tiene rojo acá en el medio o el paciente que tiene blanco con rojo y amarillo en el medio? ¿Quién se anima a contestarlo? Que tiene blanco. El blanco. El blanco es el que está mejor. ¿Por qué? Porque parpadeó más rápido. El paciente no aguantó que se haya roto la película lagrimal y parpadeó más rápido. El segundo es un paciente que aguantó el tiempo de ruptura, todo el tiempo del estudio, pero con la córnea o con la superficie expuesta anteriormente. ¿Okay? Esto es muy típico en el medio, en pacientes de usuario de lente de contacto, en el cual, por lo general, el paciente no tiene tanta sensibilidad como tiene el paciente que no usa lente de contacto. Bueno, vamos a seguir, porque si no, vamos a atrasar mucho y Juan me va a matar. Entonces, fundamentalmente que a veces hay diferencia entre el NIC-BAT y el break-up time de ese tiempo común. Yo hago los dos porque evidentemente son distintos los resultados. El break-up time de ese tiempo real me da la impresión que por la fluoresceína da menos tiempo. El NIC-BAT dura casi 20 segundos y vos ves las distintas rupturas en los distintos colores. Hay que hacer los dos. Es importante, como dije recién, y por eso se había preguntado, la relación de parpadeo y tiempo de ruptura, y obviamente cuando tenemos que hacer algo rápido, el break-up time test, la fluoresceína sigue siendo mandataria en ese sentido. Siguiendo con este estudio, lo que nos da la interferometría, van a ver acá distintas formas, que cuando el paciente parpadea, ahí aparece esta sombrita, ahí estamos viendo la capa lipídica, que es los colores. Acá eso le preguntaba a Valentín. ¿Eran 15 minutos cada uno? El paciente tiene venimos con un número como de 20 o más. Entonces, según los colores, cuanto más colores tiene, es que mejor está la capa lipídica. Cuando es transparente ese movimiento que ustedes ven, que sí que la capa lipídica está muy disminuida. Y acá está lo otro que es importante y que hoy en día está muy en boga, que es la meibomiografía, el estudio directo de las glándulas. Esta es una meibo normal, la que ven acá a la derecha de la pantalla, y ahí tiene los distintos grados de meibo que podemos ir viendo. Yo creo que esto es relativo, y acá están distintas fotos que yo fui tomando con el Keratograph, porque, por ejemplo, no hace falta primero tener todas las glándulas. La meibomografía, ¿qué nos va a marcar? Solamente la anatomía. Entonces yo puedo tener un paciente que está, por ejemplo, así, o sea, con todas las glándulas, y sin embargo, cuando hago la expresión, sale grasa. ¿Qué significa eso? Que está la anatomía, pero la anatomía siempre hay que corroborarla con la fisiopatología de la glándula, o sea, lo que sale de la glándula. ¿Por qué? Porque la anatomía, ¿para qué nos va a servir? Solamente para clasificar qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Un paciente que tiene glándulas es pasible de hacer estimulación con calor, o lo que yo uso hoy en día, que es el IPL, la luz pulsada. Un paciente que no tiene glándulas, como el que ven acá abajo,
del lado izquierdo, a ese paciente, por más que le hagamos 50 sesiones de luz pulsada, o el iLux, o el Lipid Flow, no va a tener ningún tipo de resultado porque este paciente no tiene glándula. Entonces realmente no tiene mucho sentido. Siguiendo un poquito con esto, este es un esquema que nos da también el Keratograph, que es el Genvis Report. Por ejemplo, acá del lado izquierdo vamos a ver que este paciente tiene un breakup time test muy corto, tiene una MAVO con glándulas, o sea, grado 1 sería, pero bueno, por el breakup time test y la MAVO digo que es un paciente inestable, o sea, que tiene aparte de este cuestionario, el DEQ, que ven acá a la izquierda, ese cuestionario, es un paciente muy sintomático, con unas glándulas que es pasible de tratamiento, primero clínico y después medicamentoso. ¿En qué se basa ahora el tratamiento del ojo seco? Contención y explicación al paciente, no correlación entre signos y síntomas. Eso es muy importante, porque no siempre son simétricos los signos y los síntomas. Hacer una buena clasificación del ojo seco, una elaboración del esquema terapéutico, o sea, lo que yo llamo ojo seco, seguimiento personalizado, y cambios, o sea, tener la humildad de poder decir, bueno, con esto no va, vamos a cambiar el tratamiento después de un tiempo de seguimiento. Pero tenerle paciencia. El paciente ojo seco necesita ser escuchado, eso es fundamental, ser contenido. Y entonces, dentro de esto vamos a hablar rápidamente de la medicación. Antiinflamatorios conocemos perfectamente, yo siempre empiezo con un gloteptetnol, o sea, un corticoide de superficie, por 3 semanas más o menos. Uso la doxiciclina si son pacientes con blefaritis importantes, fundamentalmente son rosáceas. La dosis que yo uso son de 100 miligramos diarios a la mañana con el desayuno. Hay alguna gente que usa citromicina, yo no tengo experiencia. El omega 3 hoy en día está cuestionado. Hasta ahora decían que era muy antiinflamatorio, que era muy bueno. Honestamente, yo creo que los últimos artículos que hubo en la American Academy o en la Ophthalmology hablan de todavía dudando mucho del omega 3. Si van a usar el omega 3, entender de que al paciente decir que es un supletivo, que no es esto lo va a curar el ojo seco. Obviamente, y después lágrimas artificiales, puntum plac sobre autolog y calor, que ahora vamos a hablar. Dentro después del gloteptetnol, obviamente que enseguida pasamos a las distintas ciclosporinas que tenemos en el mercado. La primera que ustedes conocieron fue la ciclosporina 0.05%. No hay que esperar, y después tenemos los otros laboratorios que hicieron al 0.1. Honestamente que la eficacia de las dos son iguales, más o menos, no tiene mucha diferencia, no varía mucho la eficacia según la concentración. Lo importante es que sea sin conservantes, por eso una de esas restas tiene un poquito más de ventaja. El vector o el vehículo normal de la ciclosporina es el aceite de castor, eso tener muy en cuenta, y obviamente cuanto más temprano usamos la ciclosporina, mejor resultado tiene. No hay que tenerle miedo. La absorción que tiene la ciclosporina a nivel corporal, a nivel sanguíneo, es bajísima, no tiene ningún tipo de efecto secundario. Pero hay que tener paciencia, no actúa, porque esa apoptosis de los linfocitos no es automática. Hay que esperarle, darle tiempo, hay que darle un poquito de tiempo para que empiece a actuar. Obviamente que lo otro que tenemos que entender es que la lágrima artificial no es igual que nuestra lágrima, pero evidentemente lo importante de las características es que tiene que proteger la superficie, tiene que hacer un efecto osmoprotector, no tiene que dar visión borrosa, permitir lo que dijimos al principio, que es la mojabilidad, no requiere tantas instalaciones y que dé confort al paciente. Obviamente que hay que tratar de evitar que el paciente primero compre las lágrimas de venta libre, como el Coltix, ese tipo de drogas, no voy a estar nombrándolas porque no tiene sentido, porque evidentemente esas sí tienen conservantes y no tienen el control de calidad que tienen las lágrimas de los laboratorios importantes nuestros. Obviamente, aparte, y esto es lo importante, fíjense en esta imagen, cómo las distintas superficies, cómo van alterándose según el conservante. Obviamente que hoy en día la cultura del libre conservante es una cultura que en Argentina no se estaba dando, pero que está empezando a darse, y fíjense lo que está produciendo el cloruro de salconio, que es el más dañino de todo. Una cosa es una gota de antibiótico que lo usas unos días para una conjuntivitis, otra cosa son para patologías crónicas como el glaucoma o el ojo seco. Puntum plax. Se ponía mucho puntum plax. El puntum plax lo único que hace es evitar que toda la lágrima se vaya, como poner el tapón en la bañadera cuando uno no tiene agua. Honestamente, cada vez se tiene que poner menos, porque la indicación de puntum plax son los síndromes acudeficientes, ¿ok? Pero tengan en cuenta que antes de poner el puntum plax tienen que tener por lo menos 15 días de tratamiento antiinflamatorio, porque si no le vamos a estar
reteniendo la lágrima inflamada. Segundo, yo hoy en día cuando pongo Punctum Plaques pongo los intracanaliculares, no pongo más los de silicona. Primero para evitar que se salgan, segundo para evitar que se produzca lo que está acá a la izquierda, que son granulomas que se pueden formar, tercero porque son mucho más cómodos, y cuarto porque, por ejemplo, los que son de uso de 6 meses, nos da tiempo en la medicación que empiece a actuar y una vez después no tener que volver a ponérselos. Y bueno, cuando somos refractarios a los tratamientos de lágrimas comunes, vamos al suero autólogo, que la verdad que es fantástico. El suero autólogo, no, fundamentalmente por el crecimiento, el factor de crecimiento que tienen, hacen que queratitis que no podían solucionarse con ninguna gota, con esto mejoren y mucho. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo una experiencia también en algunos pacientes prequirúrgicos con algunas condiciones tanto refractivas como, o sea, en cirugías refractivas como en cataratas premium, de usar el suero autólogo pre y postquirúrgico, y la verdad que la experiencia es muy, pero muy buena. Tratamiento, entonces, para terminar la parte farmacológica, corticoides de superficie, flubantelona, loteprednol, inmunomoduladores, lubricantes, si hace falta doxiciclina, y algunos si quieren usar omega 3 lo pueden usar. Y vamos a los tratamientos más importantes que son los palpebrales. Calor. El calor es fundamental. Si yo voy a poner manteca al fuego, la vamos a convertir en aceite. Yo necesito que la grasa salga como aceite, no salga como grasa de las glándulas. Entonces calor 20 minutos 2 veces por día, muy bueno. El masaje palpebral también. A veces usamos el sondaje de glándulas de meibomio con las cánulas de Masking, como ven acá abajo a la derecha. Tratamiento foliativo con el Blefex, que lo tiene realmente es muy bueno porque saca toda la queratinización del borde palpebral y nos deja las glándulas como para poder trabajarlas perfectamente en ella. Los tratamientos de calor, por ejemplo el Lipid Flow, que ven acá a la izquierda, o el iLux hoy en día de Alcon, son tratamientos que evidentemente dan el calor, no solamente por afuera, sino también por adentro, y hacen una especie de compresa, o sea, de expresión de glándula. Está bueno, pero son tratamientos que en Argentina todavía no aprendieron porque son muy, pero muy caros. O sea, para que tengan una idea, el costo del iLux es de $100 por paciente, es mucha plata, y el Lipid Flow es casi imposible por los costos fundamentalmente que hay, y realmente lo que hoy en día, a mí personal, a mi entender, es algo fantástico, y que tenemos mucha experiencia con el doctor Reniasco en Escobar, como acá con el doctor Manciti en Cova, y yo particularmente, la luz pulsada. La luz pulsada es la emisión de la luz muy fuerte, que evidentemente ingresa por debajo de la piel, estimula a las terminaciones nerviosas de las glándulas, induciéndolas a cambiar su metabolismo. Es un tratamiento indirecto, pues los ojos están, como usted ven acá, están tapados, y evidentemente el calor se da sobre la mejilla y sobre la sien. Acá vamos a ver un video de cómo yo trabajo con esto. El paciente con los ojos tapados, hacemos 5 disparos. Uno, el segundo disparo ahí, en el medio, el tercero acá al costadito. El cuarto lo damos en la sien para tratar de trabajar sobre las glándulas de meibomio del párpado superior, y el quinto es transversal. Lo mismo es en el otro lado, vamos a trabajar este video, y después de eso lo siento al paciente en la lámpara de hendidura, y le hago con las pinzas que le había mostrado una expresión de estas glándulas, para tratar de sacar todas las impurezas y permitir que después vaya cambiando el metabolismo. ¿Cuáles son las teorías? Estimulación de los neurotransmisores, como dije anteriormente, disminución de las telangiectasias, que son los vasitos en el borde palpebral que van llevando las distintas sustancias inflamatorias al párpado y a las glándulas, fundamentalmente, los linfocitos, y la eliminación de la cepa bacteriana. Ustedes sepan que con la luz pulsada destruimos completamente al Demodex, lo devastamos al Demodex, y evidentemente también a todas las bacterias, como son los estáfilos, que producen la blefaritis. Obviamente que en un artículo que leí justamente antes de ayer, creo que de la oftalmología también, habla que el IPL también actúa disminuyendo todo lo que es si se apaga, seguimos con otra cosa. De la superficie. Sí. O tu bueno, entonces, ¿para qué requisitos tenemos para tratamiento de IPL? Sintomatología. Fundamentalmente, un paciente asintomático, una vez que tengo seco, yo no le hago IPL, porque no tengo en qué basarme después para ver la mejoría. Meibomiografía para ver la anatomía y poder saber qué tipo de IPL uso. El BRCA Pain Test para poder saber bien cuánto es antes y después.
Por lo general, un paciente con buenas glándulas, el break-up test mejora prácticamente arriba de un 50%. En el 93% de los pacientes, un paciente que tenía, por ejemplo, 4 segundos, puede llegar a tener 7, 8 segundos después de la primera sesión. Obviamente es importante la expresión de las glándulas, ver cómo está el sebo, eso nos puede condicionar también a cuánto hacemos de potencia en el IPL, y obviamente hacerle entender al paciente, en España dicen que hagas IPL y no use más gotas. No, el tratamiento del IPL es complementario al tratamiento de las gotas. Después, si el paciente va a usar menos gotas, bienvenido sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué pacientes asintomáticos hago IPL? En pacientes que van a hacer cirugía refractiva o cirugías premium que tienen un break-up test corto. Esa es evidentemente la indicación cuando son pacientes asintomáticos. Para concluir, así ya los dejo en paz, personalizar el tratamiento de los ojos secos es importante, tratar de usar medicación sin conservantes o aquellas que tengan menos citotoxicidad, no tenerle miedo a la ciclosporina, usar corticoides de entrada, eso es importante porque da un efecto rápido, y entender que el 85% de los pacientes tienen ojos recuperativos, por eso el IPL asoma como tratamiento de elección. Yo les quiero contar solamente, para terminar, y esto no está acá, que honestamente el resultado que estamos teniendo con la luz pulsada es fantástico, y la verdad que tengo hecho arriba de 1000 y pico tratamientos de luz pulsada, hasta ahora reincidieron en el año más o menos de esos 1000 y pico, nada más que 200. Algunos se habrán ido, otros también, y muchos dejaron de usar gotitas. Pero entender que la base o la raíz de la enfermedad existe, entonces evidentemente yo creo que a la larga hay que repetirlo, y que evidentemente, por ejemplo, un paciente usa 20 horas por día la computadora, por más que le hagamos IPL, va a tener que seguir usando el aire. Bueno, creo que con esto dimos un pantallazo general a todo lo que es el mundo del ojo seco, el mundo de la superficie. Obviamente podríamos hablar horas de esto, pero bueno, el tiempo es tirano, Juan me va a matar, así que muchas gracias, Miguel. Tengo 2 preguntas para hacerte. Una que me preguntan del auditorio, del pénfico cicatrizal, que ha estado tratado con inmunosupresores. ¿Qué experiencia tenés con el IPL? No, yo te voy a ser sincero. Sí, que escuché perfecto. No, yo te voy a ser sincero. Primero todo, no tiene relación el penfigoide con el IPL. ¿Okay? Normalmente el penfigoide es una enfermedad mucocinética, o sea, es una enfermedad en la cual va tapando la glándula lagrimal, va tapando un montón de elementos, más acudeficiente que el hipoeficiente. Por ende, si el paciente tiene un break-up time test bajo, o sea, por más que tenga poca lágrima, se le puede hacer. Yo honestamente, en pacientes que tienen patologías importantes, o sea, yo evalúo mucho ese tipo de cosas. Trato de evitar hacer intervenciones que puedan jorobar. A lo que yo voy, que el penfigoide es una enfermedad jodida. Si nosotros vamos a hacerle IPL a un paciente con penfigoide y después, por algún motivo, el paciente se incendia, y va a decir que fue por el IPL. Entonces trato de evitarlo. Ahora, si el paciente está inmunosuprimido, bien inmunomodulado, como se puede decir, y el paciente tiene una lágrima de calidad, y bueno, yo honestamente no probé, pienso que se podría, no habría ningún inconveniente. Muchas gracias. Otra pregunta. Me preguntan dónde se consigue el Blefex. No, yo te cuento, el Blefex yo lo vi fundamentalmente en Estados Unidos, cuando voy al meeting de la academia. Bueno, de ahí trajimos uno, pero acá está por salir uno que es parecido, le voy a dar el chivo a Casin, que lo va a traer Casin, porque el Blefex es caro, sale como arriba de $1.500, $1.800. Casin va a traer uno que se llama Ave Max, eso pueden hablar con Horacio Servo cuando esté acá, todavía no está, que es lo mismo, pero en una versión más económica, que va a ser mucho más accesible acá en Argentina. Sí, Miguel, muchas gracias. Te hago una sola pregunta, que esa es mía. Por ejemplo, nosotros hacemos cirugía refractiva de superficie. ¿Qué parámetro sería, digamos, para evaluar a un paciente que vos lo ves, está normal, pero que ha sido usuario de lentes de contacto? ¿Por cuánto tiempo? Sabemos que los lentes de contacto usados durante mucho tiempo, las lentes de contacto, perdón, durante mucho tiempo producen disfunción lagrimal. Más o menos, ¿qué tiempo podríamos estar en condiciones de poder decirle al paciente que se pueda corregir o operarse de cirugía refractiva? Mira, la lente de contacto tiene 2 mecanismos para reducir la alteración lagrimal. Por un lado, el tema, te vuelvo a repetir lo que dije antes, la disminución de la sensibilidad de la córnea, que eso produce en cierta manera que uno parpadee menos y produzca inestabilidad de la película lagrimal.
Por otro lado, el roce de la lente de contacto sobre el tarso, la parte interior del tarso, va alterando la anatomía de las glándulas. Por ende, nosotros a los pacientes que se van a operar de refractiva, les decimos, bueno, por lo menos, primero hacemos la evaluación de la superficie, fundamentalmente de los parámetros que hablamos de ojo seco. Si vemos que hay alteración, les indicamos tratamiento médico, como también, por ejemplo, luz pulsada, lo que dispongamos. Ahora, todo paciente que va a ser operado de refractiva, yo creo que tiene que estar por lo menos un mes sin lente de contacto, ahí volver a evaluar los parámetros que hablamos anteriormente, y si sigue con inestabilidad, primero tratar el ojo seco, porque le tenemos que explicar a ese paciente que después de la cirugía la va a pasar mejor, porque evidentemente, repito, cualquier cirugía, fundamentalmente la refractiva, que está alterando la córnea, o la catarata que está sentada, en cualquier cirugía va a producir una liberación de citoquinas, por eso es mejor tener una buena lágrima para poder bancársela mejor. Tengo otra pregunta del público, del auditorio, perdón, que me está diciendo qué longitud de onda usás con la luz pulsada y cuántas aplicaciones se hacen en el IDPL. Esa creo que es la pregunta. Está bien, yo les cuento algo. La longitud de onda, honestamente, yo no soy muy físico, que digamos, para poder entender las cosas, porque aparte tengo un aparato que es el E-Light, tenemos, mejor dicho, porque voy a incluirlo al doctor Reñajo, que es mi socio y amigo en esto, que es un aparato que el aparato mismo me calcula, según los datos que yo pongo, que son el grado de difusión, el grado, mejor dicho, de alteración anatómica, más el tipo de piel, etcétera, me calcula solo la longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a repetir, no soy muy amigo de las matemáticas, de los números, por eso no voy a contestar por decir cosas porque no lo sé bien. Lo que yo sí sé que el aparato lo calcula, me quedo tranquilo porque el aparato lo calcula solo, y normalmente son 3 sesiones, día 0, día 0, día 15 y día 30. Obviamente que hay otros planes, por ejemplo, pero ¿sabes qué? Todo depende, y esto es una realidad, depende del factor económico, porque no es un tratamiento barato. Entonces, también se puede hacer en algunos lugares, hacen día 0, día 30, día 60. Parece cheques, ¿no? Pero bueno, es así. No más de diferencia de 30 días, porque más de 30 días va a perder eficacia el tratamiento. Por ejemplo, me pasó que el último tratamiento de luz pulsada a algunos pacientes allá en Escobar, por ejemplo, se los hice el 18 de marzo, previo a la pandemia. Con la pandemia no pudieron hacer de vuelta al tratamiento y ahora empezando de vuelta y empezamos de 0, 3 sesiones. Y no se puede repetir hasta 8 o 9 meses a posteriori. Bueno, muchas gracias, Miguel. Mira, te mandan saludos de Chihuahua, en México. Nos mandan saludos y te felicitan por la exposición, realmente brillante. Muchísimas gracias. Ha sido muy generoso con todos nosotros. Un tema que es bastante arduo y bastante poco manejado por los oftalmólogos, porque cuando vienen y le dicen, che, me lagrimean los ojos, ya a uno no le gusta que le digan eso, y ya empieza a dar vueltas en el consultorio a ver qué le vamos a decir. Muchísimas gracias, brillante tu exposición. Juan, 2 cositas nada más que me olvidé decir que son importantísimas para tener claro. Primero, tener como contraindicaciones pacientes que están contraindicados de IPL, diabéticos, por toda la parte vascular, pensemos que esto coagula la hemoglobina, y por otro lado pacientes anticoagulados. Hay que tener cuidado porque podemos producir hemorragias subconjuntivales o algún tipo de cuadro en la piel no deseado. Y obviamente pacientes oncológicos de piel que traigan autorización del dermatólogo. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Muy amable. Un gusto.